Shabbat Shalom, bendiciones, bendiciones, Shabbat Shalom, bendiciones a todos. Denme un momentito, ah, déjenme poder, poder poner esto en ah, poder compartirlo. Denme un momentito. Ah, Shabbat Shalom a todos los que se conectan. Déjenme ver si puedo ver sus nombres por aquí. Amén, bendiciones a todos, bendiciones a todos. Vamos a ver si puedo ver sus nombres. Amén. El volumen está bien. Me están diciendo por aquí. Shabbat Shalom. Déjenme, déjenme compartir esto en las páginas para que pueda salir. Bendiciones, bendiciones a todos los que se conectan. Vamos a darle también unos momentitos a todos aquellos que se estarán conectando de alguna manera. Y ya estamos listos por aquí. Amén. Amén. Así es que aquí estamos. Aquí estamos. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Ahora sí, déjenme ver por aquí, a ver a quién tenemos conectados, a ver si podemos ver. No me sa... Ok, aquí estamos. Vamos a ver. Vamos a ver antes de empezar. Aquí no me sale quién está conectado por aquí. Pero yo sé que por ahí va a estar mi hermano y amigo Javes Martínez, así como toda la familia de APB, a la cual les mandamos un abrazo, les mandamos un saludo, y estamos contentos de que puedan estar con nosotros también. Saludos a la familia Robles, que por aquí la veo también conectada. Bendiciones a familia Cordero, a todos y cada uno de ustedes. Shabbat Shalom, bendiciones. También quiero dar gracias a mi hermano Cristian Martínez por la oportunidad que me da de poder usar el canal Algo Nuevo para Ti. Somos una familia, hemos aprendido a amarnos, hemos aprendido a crecer y la verdad estoy muy agradecido también a nuestro hermano Joaquín y a mi maestro Rico Cortés por la oportunidad de poder transmitirlo a través de teshuva.tv. Así es que, bueno, vamos a empezar la porción de esta semana. Hemos preparado muchas cosas interesantes. Vamos a estar hablando de un motif, lo que es el patrón. Hemos hablado que motif es la palabra francesa que quiere decir patrón o temas que están a través de toda la escritura, y vamos a ver cómo a través de un suceso podemos trazarlo a través de toda la escritura y poder comprender con mayor exactitud lo que leemos en toda la escritura, desde Génesis, desde Bereshit hasta Apocalipsis. Podemos encontrar siempre patrones bien marcados, motifs, y a través de eso hoy quiero hablarle de un tema bien interesante y tiene que ver con la libertad del pueblo de Israel, la libertad a través del cruce del Mar Rojo. Así es que acompáñeme esta mañana para que juntos podamos aprender. Éxodo, creación, recreación, la creación y recreación en el cruce del mar. Así es que vamos a hablar en lo que es el motif de creación y recreación, y espero que esta enseñanza sea de bendición para cada uno de los que están conectados, así como cada uno de los que se estarán conectando. Así es que vamos a ver por aquí, ok. Espérenme, que aquí el técnico anda medio, no se ha despertado el técnico. La porción Beshalach, se puede traducir cuando envió, haciendo referencia a Faraón, cuando envió al pueblo. Y dice aquí adelante, la porción de la Torah la encontramos en el libro de Shemot, el libro de Éxodo, capítulo 13, del versículo 17 al capítulo 17, versículo 16. La porción de la Haftará, los profetas, los libros históricos, libro de Jueces, capítulo 4, del versículo 4 al capítulo 5, versículo 31. El Brit Hadashah, los evangelios, cartas apostólicas, escritos del primer siglo, libro de Juan, capítulo 6, del versículo 25 al versículo 35, y Apocalipsis, capítulo 15, versículo 1 al versículo 4. Algunos de los temas que vemos: salida del pueblo de Israel, el mar se abre. Vemos que Israel se queja 4 veces, no una vez, oiga, sí que se queja 4 veces contra Yahweh. Cae el maná del cielo y vemos el Shabbat en acción, también a través del maná.
Así es que vamos a dar gracias por el bendito regalo de la Torá, agradecido siempre por tener la oportunidad de ser parte de ese pueblo hermoso y ahora poder escudriñar también su Torá. Bendigan a Yahweh, el que es bendito. Bendito es Yahweh, el que es bendito por siempre. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos elegiste entre todos los pueblos y nos diste tu Torá. Bendito eres tú, Eterno, que nos das la Torá. Y en hebreo diría, Barhu ed Adonai mevorach, Baruch Adonai mevorach leolam baed, Baruch atar Adonai Eloheinu melech haolam, asher bacharbanu mikol ha'amin, benatan lanu et torato, Baruch atar Adonai noten ha-Torah. Amén. Amén. Así es que bendiciones, bendiciones a todos los que se siguen conectando. Nuestra hermana Gilmari, esposa de Chris, le mandamos un saludo, un abrazo. A mi hermano Daniel, hasta la Argentina, también te mandamos un abrazo, mi hermano. Gracias por conectarse. Así es que dice la escritura, Beshalach, cuando él envió, Éxodo capítulo 13, versículo 17. Éxodo capítulo 13, versículo 17. Y luego Faraón dejó ir al pueblo. Luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Y partieron de Sucot y acamparon en Etam a la entrada del desierto. Y Yahweh iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube, ni de día ni de noche la columna de fuego. Amén. Así es que vamos a leer solamente esa parte. Estamos leyendo la porción donde vemos que el pueblo sale y el padre dice, porque él no quería que este pueblo se regresara cuando viera las guerras, cuando viera a los filisteos, los lleva por un camino más largo. Se cree que el camino literalmente iba a tardarse unos días el camino. Se lo voy a mostrar ahorita. Vamos a tocar un poquito acerca del camino, pero nuestro tema principal va a ser la lucha y la guerra que se lleva en lo que es la victoria del mar, que tiene que ver con el cántico. De hecho, este Shabbat se le considera o se le llama Shabbat Shirah, el Shabbat del cántico, de acuerdo al cántico de Moisés del capítulo 15, del cual es un canto de victoria. Y cuando podemos ver elementos como los que le voy a mostrar, vamos a poder entender un poco más el canto del capítulo 15 y lo que implica, la implicación en lo que es la literatura, la creencia, la mentalidad del mundo como ellos lo conocían. Así es que vamos a ver entonces que dice los eventos principales incluyen a Moshe, incluyen a Moisés llevando los huesos de José, pilares, incluye también pilares de nube y fuego, persecución de carros, partición del mar, canción de Moisés, aguas amargas endulzadas, maná y codornices, agua de la roca, lucha contra Amalek. Mientras Moshe levanta las manos, Amalek sigue siendo el enemigo de Israel. Pareciera una película de las de Hollywood, porque tenemos los huesos, tenemos una momia que va con ellos, tenemos persecución, tenemos pilares de nube y fuego, persecución de los carros, tenemos que el mar se parte, tenemos a Moisés, el cántico de Moisés, tenemos aguas amargas que se hacen aguas dulces, tenemos maná, tenemos codornices, tenemos agua de una roca, tenemos lucha contra Amalek. Mientras Moisés levanta las manos, el pueblo prevalece. Mientras Moisés baja las manos, el enemigo va ganando. Y tenemos todo esto llevándose a través de toda esta porción. Así es que muchos de los temas son bien interesantes. Pero vamos a enfocarnos en lo que tenemos el día de hoy, que si no, se me va el tiempo. Ya pasaron 10 minutos y no ha avanzado nada. Así que dice aquí, pero Dios, versículo 17, pero Dios no los guió a lo largo de la ruta corta, para que no se arrepientan en la guerra y decían regresar a Egipto. Oiga lo que dice el versículo 17. Pero Dios no los guió a lo largo de la ruta corta
para que no se arrepientan en la guerra y deciden regresar a Egipto. De hecho, más tarde en Cádiz, Israel, un año después en Cádiz, Israel temerá el informe de los exploradores y tratará de encontrar un líder para que los guíe de regreso a Egipto. Fíjese lo interesante, porque dice, Dios no los quiere llevar por el camino corto, porque cuando vean la guerra, cuando vean los enemigos, este pueblo se va a querer regresar. Y un año más tarde, ya viendo todo lo que caminaron en el desierto, viendo las maravillas de Dios, viendo todo lo que Dios ha hecho por ellos, un año más tarde, en Números capítulo 14, versículo 4, vemos que lo que Dios está diciendo desde la salida, se está llevando a consumación, cuando ellos van a explorar la tierra, ven los gigantes y regresan y dicen, no, nos van a comer, no, que somos como langostas, nosotros son gigantes, no podemos. Y empieza todo esto que les cuesta la entrada a la tierra, y más aparte aún, ellos empiezan a querer levantar un líder para que los lleve de regreso ¿a dónde? A Egipto. Así es que ve la conexión. Dios dice, no los voy a llevar por esta ruta, porque cuando vean el peligro, cuando vean lo que está por delante, ellos van a querer regresarse. Entonces los voy a llevar camino hacia el monte Sinaí, porque en todo este tiempo yo los voy a preparar, yo voy a estar con ellos, yo les voy a enseñar, los voy a instruir, les voy a dar un camino, les voy a dar la Torá, que son los mandamientos de vida, y les voy a enseñar cómo caminar honrándome y entendiendo que yo soy su Dios y que yo estoy con ellos. Así es que bien interesante lo que estamos viendo. Vamos a ver. Por esta razón, Dios elige la ruta sur, más larga y ventosa, hacia el Yam Suf, el mar de juncos, Joreb y Sinaí. El sitio de la zarza ardiente es un territorio familiar para Moshe. Él conocía estos terrenos. Pero el faraón pensará que el desierto bloquea el camino. En Pi Hahirot, boca de la libertad, Israel sale con una mano levantada y Dios endurece el corazón de Faraón por última vez. Éxodo 14:8. Así es que vamos a ver, este mapa viene del libro de Koren Tanakh. Ahí usted puede encontrar en este recurso de Koren Tanakh, está este mapa, y dice esta información: Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos. El camino de los filisteos, o The Way of Horus, el camino de Horus, aquí usted está viendo, se le conocía como el camino de Horus, Way of Horus. El camino de los filisteos, el camino que los israelitas evitaron cuando salieron de Egipto, fue la principal carretera internacional, a veces llamada Vía Maris o Camino del Mar. Esta ruta comenzó en la fortaleza de Sila, cerca del actual El Cantará, que va desde el delta del Nilo hasta Canaán, apuntando al noreste, en una ruta paralela a la costa norte de la península del Sinaí. Datos bien interesantes aquí que vamos a encontrar. Esta fue la principal vía comercial en la antigüedad. Todas las grandes campañas militares hacia y desde Egipto pasaron por ella. En fuentes egipcias antiguas, la ruta paralela a la costa norte del Sinaí se llama el Camino de Horus, y las excavaciones a lo largo del sitio han demostrado que estaba bien provisto, bien guarnecido, e incluía lugares de vivienda, así como fortalezas. Una descripción de una sección de este camino se encuentra en el conocido papiro egipcio Anastasi I, y un dibujo esquemático de campañas en el Sinaí aparece en los relieves de guerra de Seti I, que predeció a Ramsés II. Además, el papiro Anastasis V de principios del siglo XII, antes de la era común, describe cómo los egipcios enviaron tropas para intentar capturar a los esclavos que intentaron escapar por esta ruta. Los israelitas viajaron por el desierto del Sinaí para evitar las fortalezas egipcias a lo largo de esta ruta, como se menciona en Éxodo capítulo 13, versículos 17 y 18. El camino de Horus fue llamado el camino de los filisteos en la Torá para indicar la dirección geográfica de la costa filistea, que fue colonizada por el siglo XII antes de la era común y gobernada por los pueblos del mar, quienes se convirtieron en protagonistas importantes de los libros de Samuel y Reyes. Los filisteos aparecen en los textos del Antiguo Egipto como uno de varios pueblos marinos no semíticos que invadieron la costa de Levante desde el Mediterráneo.
Quiere decir que este camino había guarniciones, había fortalezas, y cada que un esclavo trataba de huir de Egipto, tomaba esta ruta hacia Canaán, y los ejércitos eran mandados para traerlo. Era una carretera, era una carretera comercial, muy transitada, que estaba resguardada, tenía ejércitos, tenía viviendas, tenía muchas cosas, y el padre dice: no los voy a llevar por allá porque Israel no está listo para entender lo que es su libertad. Y como lo vemos más adelante, muchos de ellos mueren en el desierto por no entender qué representaba la libertad. Así como hoy en día muchos de nosotros no entendemos qué representa la libertad. A veces leemos Juan capítulo 8 versículo 32: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y a veces entendemos que por conocer el nombre o por mencionar el nombre de Jesús, de Yeshua, confesarlo con nuestros labios, eso es conocer la verdad, y automáticamente somos libres. Libres de nuestros malos deseos, libres de nuestras malas inclinaciones, libres de nuestras malas formas de vivir, libres de todo lo que nos acongoja. Y a veces decimos, Pablo dice, Primera de Corintios, de modo que si alguno está en Mashiach, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Yo he confesado el nombre de Jesús, por lo tanto soy nueva criatura. Pero seguimos enviciados, seguimos con nuestros malos deseos, con nuestros malos caminos, con nuestras malas formas de vivir, porque no hemos entendido qué es la libertad. Y el Padre dice: si este pueblo va por este camino, al primer peligro que vea, va a querer regresar. Vemos qué sucedió. Números capítulo 14. Muchos de nosotros alabamos al Señor. Qué lindo es alabar al Señor cuando las cosas están bien, cuando todo está saliendo de maravilla, cuando todo va en viento en popa. Aleluya, gloria a Dios, bendito el nombre del Señor. Pero cuando algo malo pasa, cuando algo diferente sucede y nos encuentra por el camino, lo primero que viene es la queja, la reniega. Si esto es servir al Señor, si esto es serle fiel al Señor, si esto es... ¿Por qué? Porque a veces no entendemos lo que representa nuestra libertad. Y por eso el Padre nos tiene que llevar por el camino del desierto para trabajar con nosotros, para enseñarnos qué es conocer la verdad y qué es ser verdaderamente libre. Vamos a continuar, porque si no me salgo del tema y no avanzamos. Así es que, dentro de las posibles rutas para salir de Egipto, trazar la ruta de los israelitas fuera de Egipto ha sido una búsqueda de los eruditos durante siglos. La evidencia arqueológica del éxodo es prácticamente inexistente, y el desafío radica en asociar los nombres de los lugares mencionados en éxodo con los momentos históricos, paisajes, cuyo aspecto más importante es el monte Sinaí, la ruta que tradicionalmente se cree que tomaron los israelitas a través del desierto. Sigue la costa de la península del Sinaí hacia el sur, desde el borde oriental del delta del Nilo, donde generalmente se ubica la tierra de Goshen, girando hacia el oeste, cerca de la extensión sur de la península, llegaron al monte Sinaí. Y aquí podemos ver la ruta del éxodo es la que está marcada, o la que se cree que es la ruta del éxodo, la que está marcada en rojo. Rutas alternas, esta color anaranjado o amarillo, y el camino a la tierra de los filisteos, o el camino de Horus, la verde. Eran las tres probables rutas que podemos encontrar aquí. Rutas alternas, la anaranjada o amarilla, y la morada o rosa, dependiendo. Yo la estoy viendo como rosa, no sé qué color la ve usted, pero aquí hay dos: una que va recta hasta Cades Barnea y otra que va aquí por aquí. Pero la que se cree es la roja, la que tiene la flecha que baja hasta acá, pasa por Elim, Mara, Monte Sinaí, y va subiendo hasta que llega hacia arriba. ¿Okay? Esas son las principales rutas. Los cristianos han asociado la montaña Jebel, Musa, la montaña de Moshe en árabe, con el monte Sinaí desde el siglo IV después de la era común, donde se encuentra el monasterio de Santa Catalina hasta el día de hoy. Los israelitas cruzaron la península en el monte Sinaí y luego se dirigieron hacia el norte a lo largo de la costa actual hacia la actual Eliad. Los estudiosos más recientes propusieron rutas alternativas del éxodo que atraviesan el norte de la península de Sinaí, cruzando el desierto en línea recta en lugar de la ruta tradicional tortuosa. Una propuesta sugiere que los israelitas se abrazaron a la costa mediterránea de la península del Sinaí, pasando por una extensión de tierra que separa el mar y el lago salobre Sirbonis. Pero
esa ruta pasa demasiado cerca del camino de los filisteos, que a los israelitas se les ordenó no tomar, de acuerdo con Éxodo 13:17. Es esta color morado. Cloud Scudamore Jarvis, un oficial británico que sirvió en el Sinaí en las décadas 1920 y 305, propuso un recorrido más central a través del norte del Sinaí, citando la extrema dificultad de cruzar las montañas de granito del sur del Sinaí con carros. Por encima de todo, Jarvis se mostró inflexible sobre una ruta noreste porque las codornices migratorias que comían los israelitas son escasas en el sur del Sinaí. Pero sabemos que las codornices no llegaron por que vivían ahí, sino porque Dios las había mandado a través de un viento. Así es que esas son las posibles 3 rutas. ¿Por qué Dios no los llevó? Quería tocar un poquito de eso porque es interesante saber por qué Dios no lo llevó. ¿Por qué Dios a veces no te lleva por donde tú quieras? Donde tú quieres, porque Dios quiere trabajar contigo y quiere madurarte, quiere enseñarte muchas de las cosas de las cuales tú no estás listo. Israel no fue a la tierra prometida inmediatamente porque no estaba listo y porque Dios quería trabajar con ellos y porque Dios quería enseñarles un camino, una instrucción de vida que iba a ser su cita divina en el monte Sinaí. No podemos llegar a la tierra prometida por atajos, por querer pasarnos de un lado a otro. Tenemos que pasar. Y el primer punto de partida después de Pesach, después de la sangre del cordero, es nuestra cita con la Torá, las instrucciones, el mandamiento de vida, para después ir caminando hacia la tierra prometida. La, la gloriosa autorrevelación de Yahweh culmina con su victoria final sobre las huestes de Egipto en el mar en Éxodo capítulo 14. Una narración que se erige como una obra maestra literaria. Vamos a entrar un poquito más profundo con esta enseñanza. El relato contiene alusiones. Oiga, vamos a empezar a conectar muchas cosas. El relato contiene alusiones a la creación y a las historias del diluvio del Génesis, empleando la imagen de la oscuridad y la luz, junto con el paso de la tarde al amanecer, para presentar la liberación de Israel como una resurrección al otro lado de la muerte, una nueva creación. Vamos a empezar a ver la liberación de Israel a través del motif, a través del patrón de creación y recreación o una nueva creación. Y vamos a ver elementos que están bien marcados en el libro de Génesis, mostrarse a través del capítulo 14 del Éxodo, en donde una nación esclava muere a través de el mar, cuando el mar se abre, para que del otro lado nazca la nación de Israel libre, que ahora se somete a la soberanía y al gobierno de Yud-Heh-Vah-Heh, de Yahweh, el Todopoderoso. Así es que vamos a ver esto como un acto de creación, recreación. Y vamos a ver, como dice aquí, el relato del capítulo 14 contiene alusiones a la creación, las historias del diluvio del Génesis, y va a emplear imágenes de oscuridad, luz, junto con el atardecer, y nos va a presentar la liberación de Israel como una resurrección al otro lado de la muerte y el concepto de una nueva creación. Y cuando nosotros vemos esto, hoy en la tarde vamos a aplicar todo esto a Yeshua, el espíritu del nuevo éxodo, y vamos a ver cómo el libro de Juan presenta los mismos elementos a través de la vida de Yeshua, y a nosotros como Israel que va en camino hacia el éxodo, hacia la tierra prometida, hacia la nueva Jerusalén que descenderá del cielo, pero tenemos que pasar por el mar y veremos al enemigo, al dragón, a la bestia ser destruida, tal como lo está siendo destruida en el capítulo 14. Si nosotros entendemos estas partes, estos motifs, estos elementos, estos símbolos, podemos tomar el libro de Éxodo y el libro de Apocalipsis y poder entender que en la misma presentación que está Éxodo, ahora Juan nos está mostrando Apocalipsis. Israel, la mujer en el desierto, va a cruzar hacia la tierra prometida, la nueva Jerusalén que desciende del cielo. Y ese tema lo vamos a hablar hoy en la tarde. El bautismo, amén, así es como es el bautismo. Pablo en el libro de Corintios, capítulo 10, está hablando en el concepto de Beshalach, la parashá Beshalach, y dice, todos fueron bautizados en el desierto, todos pasaron en el desierto, y está hablando del relato de lo que es el nuevo nacimiento. ¿Qué dice por ahí?
Pasados por el agua demuestra creación a recreación. Amén. Así es que en ese sentido vamos a hablar, vamos a ver estos elementos y vamos a ver algo bien interesante que se menciona. Y vamos a ver el dragón. Vamos a ver algo bien interesante. Vamos hacia adelante porque el tiempo avanza y voy rápido. Así es que presentar la liberación de Israel como una resurrección al otro lado de la muerte y una nueva creación. Esto es el Éxodo. Esto es el Éxodo. Y vamos a ver aquí en la parte mía, es la parte de la izquierda. No sé de qué lado la está viendo usted. Parte de la izquierda. Estamos viendo el Éxodo, caos, el mar en caos. Y del otro lado estamos viendo Israel. Vamos a presentar la liberación de Israel como una resurrección al otro lado de la muerte y una creación. En el lado de su teléfono está a la izquierda también, igual que el mío. Ok, al lado de la izquierda. Así es que vamos a ver esto de esta manera. Mientras que la historia del Éxodo sigue un patrón de cosmogonía, aludiendo a los orígenes del cosmos en el Génesis, la rueda también puede invertirse. Le agregamos un elemento más. Ahora está el Génesis capítulo 1, ahora está Génesis capítulo 6, el diluvio con Noé y el arca, y también está Éxodo, el cruce del mar. Dice, mientras que la historia del Éxodo sigue un patrón de cosmogonía, aludiendo a los orígenes del cosmos en el Génesis, la rueda también puede invertirse, lo que nos permite entender la creación y la recreación. No es la primera vez que vemos la recreación. Ya sucedió la recreación a través del diluvio. Y estos se consideran movimientos del Éxodo. La recreación y la recreación son actos mediante los cuales Dios lleva a la humanidad a un cosmos ordenado, a la vida consigo misma, un patrón que involucra su dominio soberano del mar para que las aguas caóticas, Génesis capítulo 1 versículo 2, se conviertan en aguas de vida. Génesis capítulo 2, versículo 10 al 14. ¿Qué quiere decir? Que a través del motivo, del patrón, de la nueva creación, la creación y la recreación, vamos a ver un mundo que está en caos hacia un mundo que está ordenado. Las aguas normalmente corresponden a un patrón de caos, a un patrón de desorden, a un patrón en donde no hay un orden y viene el Todopoderoso. Génesis capítulo 1 pone orden, establece un orden, establece una función, y a través de el diluvio, las aguas del juicio, Dios pone un orden de una generación perversa, que su corazón es continuamente mal, a una generación que ahora, a través de Noé, van a poblar la tierra. Noé el justo, que fue encontrado justo a través de toda su generación, para que poblara la tierra y pudiera exaltar el nombre del Todopoderoso. Noé falló en esta misión. Después viene Abraham, y a través de Abraham, ahora todos los descendientes de Abraham tienen la misión de mostrar en medio del caos un orden a través de la palabra de Dios. Y eso se llama una nueva creación. De modo que cuando Pablo dice, de modo que si alguno está en Cristo, en Mashiach, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Está hablando en el contexto de recreación. Nosotros no podemos decir que somos nueva criatura cuando seguimos viviendo en un mundo de caos y desorden. Porque el propósito de recibir al Mesías, a Yeshua como nuestro Redentor, es sacarnos del desorden para llevarnos a un cosmos, a un mundo ordenado. Y para que haya ese orden, nosotros necesitamos las instrucciones, el manual de vida que nos va a enseñar cómo vivir en una generación perversa, en una generación malvada, en una generación en donde ya no hay valores, y poder ser una luz, representantes del Todopoderoso a través de nuestro estilo de vida. No tanto lo que decimos, sino cómo nosotros vivimos en esta generación. Por eso Yeshua dijo en sus palabras últimas, cuando él estaba orando al Padre: Padre, aquí están los que tú me entregaste. Ninguno se ha perdido, solamente el hijo de la perdición. Te los entrego para que tú los bendigas, para que tú los guardes. Ellos están en el mundo, están en un mundo de caos, pero ahora han pasado del caos al orden. No te pido que los quites del mundo, déjalos en este mundo, porque ellos son los representantes del orden en medio del caos.
Usted y yo vamos a seguir viviendo. Nuestros hijos van a seguir viviendo en un mundo de caos. Pero es ahora cuando nuestro estandarte, nuestra bandera se levanta diciendo: somos representantes del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y tenemos el manual de instrucciones que nos ha llevado de un mundo de caos, de desorden, a un mundo de orden en medio de las tinieblas. Somos luz y Dios ha hecho una separación. Dijo: hágase la luz, y la luz se hizo en nosotros. ¿Para qué? Para que brillemos en medio de las tinieblas. Así que, hermano, cuando nosotros decimos: es que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y lo decimos bien fácil, pero no entendemos el concepto en el cual Pablo está hablando. Si tú estás en Mashiach, tú eras nueva criatura. Tú has pasado del caos, del desorden, a un mundo, a un cosmos en donde hay caos y en donde hay orden. Por eso Pablo dice: nos ha trasladado del reino de las tinieblas a su luz admirable, para que seamos sus representantes. Amén. Vamos a seguir, porque si no, nos quedamos aquí y no avanzamos. Así es que la creación y la recreación son actos mediante los cuales Dios lleva a la humanidad a un cosmos ordenado, a la vida consigo mismo, o un patrón que involucra su dominio sobre el mar para que las aguas caóticas se conviertan en aguas de vida. Para el relato de la creación, para el relato de la recreación del diluvio, Génesis capítulo 6 al capítulo 8, el patrón del éxodo, de la cosmogonía, es especialmente claro. Dios libera a la humanidad a través de las aguas del juicio que empuñan la muerte y a un cosmos ordenado, es decir, que da vida. Su viento, su ruach, había sometido las aguas. Dios hizo pasar un viento sobre la tierra y las aguas se calmaron. Génesis 8:1. Pero esa palabra viento es ruach. Dios hizo pasar su ruach sobre la tierra y las aguas se calmaron. Estas características de la creación, dividiendo el mar por el viento de Dios y el surgimiento de la tierra seca, señalan un movimiento de éxodo, de la muerte a la vida, del caos al orden, típicamente a Yahweh en la montaña de Dios. Espero que usted vaya viendo el patrón, porque lo que está sucediendo en Génesis capítulo 6 al capítulo 8, agua, viento, separación, a tierra, lo estamos viendo ahora en el Éxodo, en el capítulo 14. Así como la luz de la nube de Yahweh brilla en la oscuridad de la noche, como su viento azotaba el mar delante de Israel, mientras el pueblo de Dios caminaba por tierra seca, de todas estas formas el viaje de Israel había sido un seguimiento del éxodo primordial. La liberación final de Israel se narra en 3 sesiones, con referencia al mar y la hora del día. Oiga, porque a veces leemos capítulo 14, pero no vemos que hay 3 secciones con referencia al mar y a la hora en que está sucediendo. Dice, hacia el mar al anochecer. Éxodo capítulo 14, versículo 1 y 4 nos marca que van hacia el mar al anochecer. En medio del mar por la noche, capítulo 14, versículo 15 al 25, están al atardecer, luego en la noche, y están en el otro lado del mar, en Éxodo capítulo 14, versículo 26 al 31. Nos marca el atardecer, la noche y el amanecer, cuando están cruzando. 3 partes bien importantes. Léala. Ahorita vamos a leer el Éxodo 14 si nos da tiempo, para que ahora podamos reconocer todo esto que estamos viendo y podamos entender. Pero dice, hacia el mar, al anochecer o al atardecer. Capítulo 14, versículo 1 al 14. Están en el medio del mar por la noche. Éxodo 14 del versículo 15 al 25. Y están en el otro lado del mar cuando ya están saliendo al amanecer. Éxodo 14, versículo 26 al 31. El simbolismo del mar y la oscuridad de la noche, junto con la inminente amenaza de la persecución de Egipto, sirven para retratar la entrada y la salida de Israel del mar como una muerte y resurrección que encapsula el Éxodo. El Éxodo es el descenso y el ascenso de Israel desde Egipto, una tierra simbólica del Seol, la morada acuosa de la muerte. Vamos a ver que, de hecho, este recurso se lo voy a compartir al final, donde yo estoy sacando esta información. Vamos a ver que ahora
no solamente están los elementos de la creación, sino que ahora vamos a ver el elemento viendo a Israel descender al Seol y literalmente salir del Seol hacia la montaña cósmica, hacia la montaña de Dios. Uno de ellos, sí lo tengo aquí, y es Michael Morales. Michael Morales es un escritor muy bueno. ¿Quién subirá a la montaña del Señor? Who shall ascend the mountain of the Lord? Y tengo el otro, que es el Éxodo, de este mismo. Mucha de esa información la saqué de estos libros, así es para que... para que ver cómo era el contexto del antiguo Medio Oriente y lo que está representando el cruce del Mar Rojo, porque sí, es algo poderoso, la mano de Yahweh, el poder de Yahweh exaltado cuando se está abriendo el mar, pero lo que está ocurriendo dentro de la mentalidad nos da aún un mayor impacto de poder ver la escritura en el contexto en que está siendo llevada. Así es que vamos a ver. Ahora entendemos que la muerte y resurrección es lo que encapsula el Éxodo. El Éxodo es el descenso y el ascenso de Israel desde Egipto, una tierra simbólica, que es la morada acuosa del Éxodo. ¿Cómo empieza el libro de Éxodo? El libro de Éxodo empieza narrándonos los nombres de los hijos de Jacob y los 70 que descienden. Dice, descienden, bajan a Egipto. ¿Y cómo termina el libro de Éxodo? Con esta familia siendo una nación que pasó por las aguas caóticas, las aguas del juicio, subió a la montaña de Dios donde se convirtió posesión del Todopoderoso, recibió las instrucciones y ahora está el tabernáculo, está la orden de construir el tabernáculo donde Dios ahora mora en ellos, porque ahora ellos están en la montaña cósmica permanente todo el tiempo, representada a través del tabernáculo. Exilio. Ahora pasan de la muerte a la resurrección a través del mar para pasar a la presencia del Todopoderoso. ¿Qué tiene que pasar con nosotros? Nosotros tenemos que reconocer la sangre del Cordero, la sangre del Corbán Pesaj, la sangre de Pesaj, pasar por las aguas del juicio, que es el bautismo, para poder recibir las instrucciones de vida y poder llegar a la tierra prometida, a la Nueva Jerusalén. Es lo mismo, hermano. El patrón se está repitiendo a través de la escritura, pero nosotros tenemos que entender cómo es ese motif y cómo aplicamos el motif, el patrón en nuestra vida para poder entender que el éxodo, el recibir a Yeshua, simplemente es el comienzo. Mucha gente se queda ahí, recibes a Jesús y ya es todo, ya eres libre, eres salvo y ya puedes hacer lo que quieras. Pero ese es el principio, porque el éxodo continúa, el éxodo empieza y en el éxodo la gloria, la manifestación del Todopoderoso se hace palpable, se hace visible en nuestras vidas. ¿Cómo? A través de las instrucciones. La bendición del Shabbat, esta semana tenemos la porción del maná, y todos aquellos que son obedientes, todos aquellos que reciben la obediencia, están recolectando maná en el día sexto con doble porción, porque saben que al siguiente día les ha sido mandado descansar y hay doble porción en el día sexto para que en el séptimo no falte. Pero hubo muchos rebeldes que en el día séptimo andaban buscando. ¿Por qué? Porque no querían someterse a la voluntad del Padre. Y el Padre dice, ¿hasta cuándo este pueblo va a ser desobediente? ¿Hasta cuándo este pueblo no va a entender que es por su propio bien? No, es que nosotros ya no somos judíos. No es que nosotros estamos bajo la gracia. No es que nosotros... Porque no queremos entender que el Padre nos ha dado instrucciones para nuestro propio bien. No, Moisés, es que pensamos que el maná se iba a gusanar. Es que pensamos. Porque este pueblo estaba pegado a la materia. Y ellos decían, no, ¿cómo voy a dejar de recoger un día? No, yo voy a salir y en la montaña Dios me tiene que dar, Dios me tiene que proveer, Dios me tiene que dar. Y cuando salen, sorpresa, ¿por qué? Porque no hay nada. El proverbista dice, si Yahweh, el salmista, si Yahweh no edificara la casa, de en balde ha sido construida. Porque a veces nos enfocamos tanto en buscar la bendición, nos enfocamos tanto en cosas materiales que nos olvidamos que el único que bendice, que el único que prospera, que el único que guarda es Yahweh el Todopoderoso. Y cuando somos obedientes, podemos ver sus bendiciones palpables en nuestra vida. No iba a tocar lo del maná, pero ahí está, ya se lo toqué. Vamos a seguir hacia adelante.
Así es que el Éxodo es el descenso y ascenso de Israel desde Egipto, una tierra simbólica del Seol, la morada acuosa de la muerte. El mar simboliza la muerte. Incluso la referencia alternativa a este cuerpo de agua en Éxodo capítulo 15, versículo 4, Yam Suf en hebreo, es traducida por varios eruditos como mar del fin o mar de destrucción, en lugar de mar rojo o mar de juncos. Y otros insisten, independientemente de la traducción, que el mar debe entenderse como un Seol teológico. Algunos eruditos traducen la palabra Yam Suf como mar del fin o mar de destrucción. Algunos otros dicen, dependientemente de la traducción, el mar, especialmente en el concepto del antiguo Medio Oriente, se entiende como un Seol, como un Sheol teológico. Y le voy a mostrar unas cosas aquí adelante. En medio de este contexto de oscuridad y muerte, el primer acto de liberación de Yahweh será entre los campamentos de Egipto de Israel. A través del ángel de Dios en la columna de nube, causa tinieblas sobre Egipto, mientras alumbra una luz ardiente sobre Israel. Éxodo capítulo 14, versículos 19 y 20. Esto es una separación entre la oscuridad y la luz, que nos recuerda al primer acto de creación de Dios, Génesis capítulo 1, versículo 3 y 4. ¿Cuántos de ustedes no habían pensado que cuando dice que la columna se fue detrás de los israelitas y causó oscuridad para los egipcios y luz para que Israel siguiera avanzando? Y cuando nosotros leemos el Génesis, vemos que el primer acto de la creación fue separar la luz de la oscuridad. Y a las tinieblas llamó noche y a la luz llamó día. Y ahora en el Éxodo capítulo 14, versículo 19, vemos a Dios trasladando su columna de nube y causando tinieblas para el ejército egipcio y luz para el pueblo de Israel, haciendo una separación. ¿Por qué? Porque estos son motifs, son temas, son patrones de la creación, y en medio de la recreación Dios está trayendo el elemento de la oscuridad y de la luz. Pablo dice, nos llamó de su reino, nos llamó del reino de las tinieblas a su luz admirable. En Efesios dice, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Por qué? Porque muchos quieren seguir viviendo en las tinieblas. Muchos quieren seguir viviendo con elementos de las tinieblas. Muchos quieren seguir mezclando la luz con las tinieblas. Y el Padre dice, tiene que haber una separación. El primer acto es una separación. Tienes que separar lo que es tiniebla con la luz. No puedes participar de las tinieblas. No puedes participar de la luz. No puedes participar de las obras de la luz. ¿Y cómo entendemos todo esto? A través de la Torá y de los mandamientos. Pero cuando vemos que la Torá nos va a empezar a hacer una separación de las cosas, es que tenemos problemas. Las tinieblas de la mente, exacto, se les fue entenebrecido, hay oscuridad, hay tinieblas para que no puedas ver. Faraón estaba entenebrecido y él decía, yo no puedo ver. Estás viendo las maravillas de Dios y él decía, yo no puedo ver. Yo solo reconozco mi verdad y reconozco mi egoísmo, que es mi Dios. Pero hay que separarnos de las tinieblas a su luz admirable. Hay que hacer una separación. Y ahí es donde comienza los mandamientos, tratando de hacer una separación. Tú no comes como las naciones porque eres un reino de sacerdotes. ¿Cuándo tú has visto a un gobernador? ¿Cuándo tú has visto a un príncipe? ¿Cuándo tú has visto a un rey comer comida como los demás gentes? Ellos tienen su porción separada. Daniel dice que ellos tenían su porción para el rey. Y Daniel dijo, no, yo no me puedo contaminar por varios motivos que no tengo el tiempo de hablarlos. Pero por varios motivos él decide hacer una separación. Pero vemos que el rey tenía una porción especial dedicada para él. ¿Por qué? Porque el rey es selectivo en lo que come. El Padre dice, ustedes son un reino de sacerdotes, nación santa, pueblo adquirido. Por tanto, su dieta es muy diferente a la de los demás. No, pero si los demás comen esto, yo también. No, pero si Hechos 10. No, pero si Colosenses 2. No, pero si Romanos 7. No, pero si Lucas 7. No, pero si el Señor le llamó limpio, nosotros debemos comer. Seguimos queriendo comer como las naciones, cuando el Padre te dice, tú eres separado. Tu porción alimenticia es diferente, es distinta. Es por tu propio bien, es porque tú eres una persona especial, eres un rey, eres un sacerdote. No, Señor, yo quiero comer como los demás. No, Señor, ¿acaso no es una de las quejas? ¿Y acaso no es una de las quejas en la Haftará de Jueces? Nosotros queremos rey como todas las naciones, porque no queremos a Yahweh como nuestro rey. Es una mentalidad
de esclavitud. Es una mentalidad de tinieblas. El Padre dice, tienes que separarte, tiene que haber una separación. Vamos adelante, porque si no me meto en problemas con el tiempo. Con el tiempo, no con... Dice, luego, que hubo separación. Luego, a través de la vara sostenida por Moisés, Yahweh envía un fuerte viento del este. Oiga, un fuerte viento del este, que es Ruach, para dividir el mar, de modo que aparece la tierra seca. Éxodo 14, versículo 16 y versículo 21. Tal como una vez envió su viento, o espíritu, Ruach, que divide las aguas, que cubren la tierra, de modo que aparezca la tierra seca. Génesis capítulo 1, versículo 2, Génesis capítulo 6 y versículo 1, capítulo 1, versículo 2, versículo 6 al versículo 10. Segundo elemento, el Ruach. El Ruach que está dividiendo el mar para el Éxodo, está activo. El espíritu de Elohim, el Ruach de Elohim, se movía sobre las aguas. ¿Ve? Motifs, patrones que estamos viendo en todo esto. Se me acaba el tiempo, voy rápido. El fin de Egipto será la oscuridad de la noche. Oiga, esto es importante. El fin de Egipto será la oscuridad de la noche. Cubierto es la palabra kasá, en las aguas del caos. Egipto está cubierto en las aguas del caos. Al igual que la generación de Noé fue cubierta, kasá, bajo las aguas del juicio. Éxodo capítulo 14, versículo 28 y Génesis capítulo 7, versículo 19 al 20. El fin... perdón. ¿Qué pasó aquí? El fin de los enemigos de Israel, como una reversión de la creación, forma un regreso al estado de la tierra antes de la creación, sumergido tanto en el mar como en la oscuridad. Génesis capítulo 1, versículo 2. Aún así, para Israel, la tierra seca emerge a medida que viajan desde la oscuridad, ascendiendo del mar hacia el sol naciente a través de las aguas. Israel ha muerto hasta la muerte y ha renacido, resucitado como el pueblo de Yahweh. La salvación es un acto de nueva creación. Repito, la salvación es un acto de nueva creación. Este es un dibujo del libro ¿Quién subirá a la montaña del Señor? De Michael Morales. Aquí usted puede ver cómo los antiguos veían el cosmos, la cosmogonía. Así es que dice, ver a Egipto como símbolos del Sheol comienza con la comprensión del contexto cultural. Expertos en la práctica de la momificación, así como los encantamientos necesarios y otros requisitos para sobrevivir en la otra vida. Los egipcios eran los principales expertos en la muerte, tanto religiosa como científicamente. Egipto era considerado como el lugar de muerte. Aquí está la foto más clara. Aquí vemos la montaña del Señor, la montaña cósmica. Aquí vemos el mar y debajo del mar vemos al Seol. Y en el Seol está el Tanín, el cocodrilo. Aquí usted puede ver el Leviatán que se ve en la escritura. Así es que los antiguos, la cosmogonía de ver el mundo era el Seol, el Sheol, el mar, las aguas caóticas, el Tanín, el monstruo marino, el Leviatán, gobernaba sobre el Sheol. El diablo vive en el infierno, el lugar del caos. Nada diferente. Pero la montaña del Señor. Egipto está considerado como el Sheol. Y ahora el Padre va a traer a Israel del Sheol, matando al monstruo marino, al Leviatán, a través del cruce del Mar Rojo, para llevarlos a la montaña del Todopoderoso. Esto es Éxodo capítulo 14. Si usted ve esta imagen y entiende Éxodo capítulo 14, usted puede entender a través del contexto cultural lo que está sucediendo y por qué el capítulo 15, el cántico de Moisés, tiene muchos de estos elementos y por eso dice, varón de guerra es Yahweh, el varón de guerra es nuestro Dios, el Todopoderoso. ¿Por qué? Porque hay una guerra cósmica dentro de la cosmogonía y la forma de ver el mundo. Por lo tanto, oiga lo que dice aquí, por lo tanto, es con un sarcasmo mordaz que los israelitas, temiendo a la destrucción en el mar, gritan, ¿es porque no había tumbas en Egipto que nos has traído al desierto para morir? ¿Para qué vamos a morir aquí?
Si Egipto solo era un lugar de muerte y podíamos morir tranquilos allá. Qué irónicos. Además, el lenguaje de las escrituras concuerda con la noción de Egipto como representación del Seol, usando consistentemente el verbo de descendencia, yarat, descender a Egipto, y el de ascenso, alá, o aliyá, lo que se conoce semanalmente como la lectura de la porción, la aliyá, vamos ascendiendo, el de ascenso, alá, fuera de Egipto, como al entrar en el inframundo, ellos lo ven como entrar al inframundo. Uno siempre desciende a Egipto, y el éxodo de Israel fuera de Egipto es nada más y nada menos que una ascensión. Espero que se esté gozando, mi hermano. Northrop Frye, el teórico literario más influyente del siglo XXI, escribió que el ejército egipcio ahogado es el continuo Egipto, simbólico de oscuridad y muerte. Y señaló que en el Nuevo Testamento, tanto el diluvio, primera de Pedro 3:21, como el mar de los cruces, como el mar o el cruce del mar, primera de Corintios 10:2, se consideran los tipos del bautismo, que simboliza la muerte al mundo antiguo y la vida al nuevo mundo en la orilla opuesta. A nosotros nos habían enseñado que el bautismo era la muerte y resurrección con Cristo, pero no entendíamos el concepto, y espero que a través de lo que le estoy proveyendo hoy, usted pueda entender un poquito más lo que es el concepto muerte y resurrección, lo que simboliza el bautismo cuando usted muere y usted se tiene que levantar como una criatura nueva, con nuevas instrucciones, con un nuevo orden. El caos ha pasado de muerte a vida y ha conquistado el mar, ha conquistado el mal, que es simbólico, ha conquistado Egipto, que es simbólico de oscuridad y muerte. Muchas veces decimos, salimos de Egipto, pero seguimos cargando oscuridad y muerte. Y si salimos de Egipto, eso se tiene que quedar ahí, en el agua. ¿Ven? Vamos a seguir porque me quedan 5 minutos. No voy a terminar en 5 minutos, pero ya voy a terminar. Literalmente es como si Israel hubiera sido liberado de la cámara de la muerte y en las profundidades del mar. Y como veremos más adelante, del monstruo marino que encarna ese reino. Y luego ha sido trasladado a la morada de Dios en su montaña cósmica o sagrada. Escapar de Egipto implica inevitablemente la liberación de las aguas de la muerte y la redención del Seol. Así es que precisamente esta comprensión teológica del éxodo histórico fuera de Egipto sustenta las profecías de Oseas de un segundo éxodo. Y aquí es donde vamos a entrar hoy en la tarde. Un segundo éxodo. De la mano del Seol los redimiré. De la muerte, los redimiré. ¿Dónde están tus plagas, oh muerte? ¿Dónde está tu aguijón, oh Seol? Oiga lo que dice Oseas capítulo 13, versículo 14. De la mano del Seol los redimiré. De Egipto, a través de la mano, a través de Yeshua, del Mesías. Él nos va a redimir. De la muerte los redimiré. Hemos pasado de muerte a vida. Y luego dice, ¿dónde están tus plagas, oh muerte? ¿Dónde está tu aguijón? ¿Quién más dijo eso? ¿Acaso Pablo se estaba inventando algo nuevo cuando dijo, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿O estaba reconociendo lo que dice Oseas capítulo 13, versículo 14, en el elemento profético? ¿Dónde está tu aguijón, oh Seol? Oseas capítulo 13, versículo 14. Israel, el primogénito de Dios, emergió de las aguas del mar y salió del Seol a la vida de resurrección. Así es que una vez más, aquí está el Seol, Tanín, los pilares, el mar, Mabul, está el cielo que contiene aguas y está la montaña cósmica, la montaña de Dios. En otro relato también de Michael Morales, nos representa a Egipto como el Seol que está cubierto por las aguas y vamos de camino hacia el monte Sinaí. Bien interesante esto. El patrón triple cosmogónico: 1, a través de las aguas; 2, a la montaña; y 3, para la vida en presencia de Dios. Esto es importante porque esto lo seguimos viendo aún en nuestros días, hermano. El patrón empieza con a través de las aguas. Somos redimidos, somos rescatados. A la montaña, vamos hacia la montaña. Y 3, vamos hacia vida, a la presencia de Dios. La parte 1, éxodo fuera de Egipto.
Del capítulo 1 al capítulo 15, versículo 21 del Éxodo, a través de las aguas, 15 capítulos del libro de Éxodo. Parte 2, al pacto Sinaí, capítulo 15 del versículo 22 al capítulo 24, versículo 18. Hacia la montaña, vamos camino hacia la montaña cósmica, 10 capítulos. Y luego la parte 3, al tabernáculo, la presencia de Dios, para la vida en la casa de Dios, 15 capítulos. ¿Cuántos decimos que somos templo y morada del Espíritu de Dios? ¿Cuántos decimos que somos casa de Dios? Pero nos hemos olvidado de la parte 1 y la parte 2. Seguimos viviendo en Egipto. Egipto sigue viviendo en nosotros, en nuestra mentalidad y en nuestra forma de ser. No nos hemos acercado al pacto del Sinaí, a la montaña, a las instrucciones. Rechazamos toda la instrucción, rechazamos toda instrucción de vida, pero estamos en la parte 3 donde somos casa de Dios, el tabernáculo de Dios. Y seguimos metiendo en el tabernáculo lo que no agrada a Dios. Así es que si usted entiende esto, va a entender por qué es importante entender las instrucciones de Dios. Porque número 1, nos saca de Egipto. Nos va a ayudar a sacar a Egipto de nuestra mentalidad. Nos va a llevar al pacto del Sinaí, donde nos va a enseñar cómo vivir, cómo darle gloria a Dios, cómo ser moralmente puros. Como también podemos ser ritualmente puros, aunque como no hay templo, lo moral siempre es lo primordial. Israel tenía que ser moralmente puro y ritualmente puro, pero el moral era más importante que cualquier cosa. ¿Y cuál es el moral? Moral es tu forma de vida, tu forma de vivir. Tú tienes que ser una persona moralmente pura donde quiera que tú estés, pero necesitas una norma que te diga cómo vivir. El cliché de obedecemos a Dios, hay que obedecer a Dios, se ha vuelto en un cliché. ¿Obedecerlo en qué, para qué o por qué? Oh, yo obedezco a Dios, ¿en qué? No, yo obedezco a Dios en todo el tiempo, ¿en qué? Dime cuáles son los mandamientos. Dime cuál es el régimen de vida. Dime cómo tú caminas. Y yo te diré quién es tu Dios y tu Rey. Porque no podemos, yo obedezco a Dios, pero ¿en qué? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo y cuál es la función? ¿Estás tratando de salir de Egipto? ¿Estás yendo en el Éxodo para ir al pacto del Sinaí? ¿Para encontrarte con las instrucciones de vida? ¿Para entonces sí poder ser un tabernáculo y una casa de Dios? No podemos brincarnos los patrones. No podemos brincarnos el orden. No podemos llegar al 3 cuando no queremos ser el 1 y el 2. Déjenme ver si avanzo rapidito aquí, porque este está interesante. Matando al dragón del mar. Esa es la tercera parte, porque estamos hablando de este patrón. Tenemos que matar al Tanín para poder salir del Sheol a la montaña de Dios. La liberación de Israel a través de las aguas de la muerte, como hemos visto, fue un acto divino que describió su liberación de Egipto como un rescate del Sheol, la tierra acuosa de la muerte. Sin embargo, al sacar a Israel de Egipto, Dios también había logrado una victoria sobre las huestes de Egipto. De hecho, el relato es militarista, donde Moisés asegura al pueblo tembloroso que Yahweh peleará por ti. Como lo cantó Israel, poco después, la derrota del poder de Faraón reveló que Yahweh es un hombre de guerra. Yahweh es su nombre. Varón de guerra es Yahweh. Yahweh es su nombre. Éxodo capítulo 15, versículo 3. Veremos cómo la división del mar y la derrota del dios de Faraón y Egipto se describieron más tarde como una matanza del dragón asociado con el mar. Una batalla mitológica que surge de la teología de la creación. Como un poder que la humanidad es incapaz de dominar, a menudo oscuro y turbulento, el mar llegó fácilmente a simbolizar el caos en el mundo antiguo, las fuerzas de la oscuridad y el poder del mal, incluso la muerte. Todo esto representaba el mar, representaba el caos, representaba las fuerzas de la oscuridad y representaba el poder del mal. Incluso también representaba la muerte. No solo se personificó el mar en sí, sino que también se encarnó como un monstruo dentro del mar. Los nombres de los monstruos marinos mitológicos incluyen Leviatán, Yam, mar, Mot, que es muerte, Tanín, dragón, y Rahab. La división de los mares por parte de Dios en Génesis 1, entonces también puede describirse como la división de un dragón marino en otra parte.
Job capítulo 9, versículo 8, versículo 13, capítulo 26, versículo 12, versículo 13, dice, Él extiende los cielos, Él solo, y camina sobre las olas del mar. Yam. Aquí la palabra es Yam, no Name, ahí Yam, me equivoqué. Dios no aplacará su ira. Desde Él yacen aplastados los ayudantes de Rahab. Con su poder batió el mar. Yam. Con su entendimiento hirió a Rahab en pedazos. Por su viento los cielos se hicieron hermosos. Su mano traspasó la serpiente que huía. Nahash. Esto está haciendo alusión a la creación. El Salmo 74 también incluye la matanza de dragones marinos en su descripción de la creación. Pero Dios, mi rey, es de tiempos antiguos, obrando salvación en medio de la tierra. Tú con tu fuerza dividiste el Yam, mar. Rompiste las cabezas de los dragones taninos sobre las aguas. Aplastaste las cabezas de Leviatán. Lo diste como alimento para la gente de la costa. Quebraste manantiales y torrentes. Sacaste los caudalosos ríos. Tuyo es el día. De hecho, tuya es la noche. Y tú estableciste las luces celestiales y el sol. Dígame si no está hablando de la creación. Está hablando de los ríos, está hablando de los mares, está hablando de la tierra, está hablando de las huestes, las luces celestiales, las estrellas, la luna y el sol que fueron establecidas en el día cuarto. Está hablando del día, está hablando de la noche, el día primero. Salmo 74 está haciendo referencia a el día de la creación y está hablando de Leviatán, está hablando de Rahab, está hablando de Yam, del mar. Tú fijaste todos los límites de la tierra, verano e invierno te has formado. Salmo 74, versículo 12 al 17. Estos pocos versículos contienen cinco términos diferentes para el agua: mar, aguas, manantiales, torrentes y ríos caudalosos, en su descripción múltiple de los actos de la creación de Dios. Así es que esto representa matando al dragón de mar. Aquí usted ve a Leviatán y este es una fotografía del Éxodo cuando es partido y cuando el Leviatán está siendo despedazado. En el mundo antiguo, retratar la creación o el establecimiento de la realeza divina de una manera mitológica, como una conquista del mar o la muerte de un monstruo, no era inusual. En la epopeya de Baal, a 1400 antes de la era común, de Ugarit, una antigua ciudad portuaria en el norte de Siria, el dios de la tormenta, Baal, mata a Yam, el mar a veces representado como el dragón Lotán, lo que lleva a una construcción del palacio de Baal y a la aclamación de su reinado. La epopeya también muestra a Mot, muerte, atacando a Baal, aplastándolo como un cordero en su boca y tragándolo. En hebreo la palabra mar es Yam. En algunos contextos, como en la cita del Salmo 74 anterior, puede ser que una referencia a Yam se haga con el uso de mar. De hecho, cuando la historia bíblica concluye con la declaración de que en la tierra nueva, de que en la tierra nueva no habrá más mar, Apocalipsis 12:1, el punto es teológico, refiriéndose poéticamente a la ausencia de poderes malignos en lugar de topográfico. Apocalipsis 21, el escritor Juan, cuando está diciendo que en la nueva Jerusalén, en la tierra nueva, no habrá más mar, no está hablando en sí de las aguas, sino se está refiriendo también a que la ausencia de poderes malignos, la oscuridad y el mar ya no existirán. Porque acuérdense que nuestro maestro, nuestro Mesías, Yeshua, los va a derrotar a todos para que baje la nueva Jerusalén. ¿Okay? Y muchas veces leemos y pensamos que es un mar, haciendo alusión a los mares de cristal y al río que sale de la ciudad. Pero en la teología y en la mente aún de Juan estaba hablando sobre los poderes malignos, sobre la maldad, sobre la muerte. Porque dice Corintios, y el último enemigo, que es la muerte, será derrotado. ¿Ven? Vamos a seguir aquí. Como vívidas metáforas de los poderes que se oponen a la vida, los dragones están estrechamente vinculados en la Biblia con naciones históricas que se oponen a Dios y a su pueblo Israel. El antiguo Egipto, representado por el faraón, a veces se identifica con los dragones marinos del caos, Tanín y Rahab. En Ezequiel 29:3, Yahweh dice: estoy contra ti, faraón rey de Egipto, el gran dragón marino, Tanín.
Los nombres Tanín y Rahab se enumeran en un paralelismo poético en Isaías 51, versículo 9. ¿No fuiste tú quien mató a Rahab y traspasaste al dragón marino Tanín? ¿Ve? Ezequiel 29:3, Isaías 51:9 nos hablan y nos hacen referencia a Tanín. ¿Y cuál fue la foto que yo le enseñé de Michael Morales que está gobernando el Sheol? Un Tanín. Los escritores sabían todo esto, entendían. Y entendía la cosmogonía, la cosmogonía que ocurría. Pero nosotros vemos esto y no validamos, no estudiamos, no entendemos y nos inventamos un montón de cosas que no tienen nada que ver con la escritura. Vamos adelante, quiero terminar. Debido a la estrecha asociación entre Egipto y Rahab, así como el vínculo entre la creación y la redención, a veces es difícil saber si un pasaje bíblico se refiere al triunfo de Dios en la creación o a su triunfo sobre Egipto en el cruce del mar. El Salmo 89 declara: Yud-Heh-Vah-Heh, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Recordando el corazón del cántico de Israel junto al mar. ¿Quién como tú, oh Yahweh, entre los dioses? Así es que cuando vemos salmos, cuando vemos partes proféticas, no está tan seguro si es a la creación o al cruce del mar, pero en esencia es lo mismo, porque está haciendo el Éxodo, está haciendo una recreación de lo que pasó en Génesis. Así es que podemos aplicarla a los dos, porque los monstruos marinos están involucrados dentro de la cosmogonía, que era la creación, derrotar al dragón marino, como en el Éxodo del cruce del mar, del Yam Suf, derrotar al mar de las aguas caóticas, derrotar al dragón del mar de las aguas caóticas. El Salmo continúa diciendo: tú gobiernas el furor del mar. Cuando las olas surgen, las detienes. Hiciste pedazos a Rahab, como a los muertos en batalla. Con tu brazo fuerte dispersaste a tus enemigos. Salmo 89, versículos 9 y 10. Si bien el Salmo puede estar hablando solo de los actos de Dios en la creación, con su aplastamiento de Rahab, representando su subyugación del caos, Rahab también parece ser una referencia a la derrota de Egipto por el brazo de Yahweh, un motivo de la liberación del Éxodo. Éxodo capítulo 6, versículo 6, capítulo 15, versículo 16 y Deuteronomio capítulo 4, versículo 34, capítulo 5, versículo 15, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchos pasajes que hacen referencia a esto. De manera similar, Isaías 51, versículo 9 y 10 dice: despierta, despierta, vístete de fuerza, brazo de Yahweh. Despierten como en la antigüedad, a las generaciones antiguas. ¿No fuiste tú quien mató a Rahab y traspasaste al dragón, al Tanín? ¿No fuiste tú quien secó el mar, Yam, las aguas del gran abismo, Tehom? ¿Quién abrió camino a las profundidades del mar para que pasaran los redimidos? ¿Ve? Isaías está hablando del Éxodo. ¿Quién abrió camino a las profundidades del mar porque pasaran los redimidos? Pero está hablando del dragón, está hablando del mar, el Yam, y está hablando de las las aguas del gran abismo Tehom. Si bien se emplean imágenes de creación, las últimas líneas dejan en claro que la referencia es en realidad el cruce marítimo del Éxodo, dado que la creación y la redención como recreación son de una sola pieza. Estamos tratando aquí con un falso uno o el otro. En el pasado primordial fue el brazo de Yahweh el que había destruido a Rahab y Tanín, Yam y Tehom. Todos son referencia de los monstruos antiguos marinos. Escribe Fishbane: y fue este mismo brazo el que partió a Yam, el mar personificado, en el momento del Éxodo. Y ahora se invoca nuevamente, se invoca nuevamente para un segundo Éxodo, como la esperanza de Israel en el exilio. Otras referencias a Rahab claramente tienen en mente a Egipto. Isaías 37 dice: la ayuda de Egipto es vacía y sin valor, por lo que la llamó Rahab, la que se siente quieta. Como ya se señaló brevemente al faraón que encarna a Egipto, también se le describe como un dragón del caos. En Ezequiel 29:3, Yahweh declara: he aquí, estoy contra ti, oh faraón, rey de Egipto, oh gran dragón marino, que yace en medio de su Nilo, quien ha dicho: mi Nilo es mío, lo hice por mí mismo. Más tarde se describe al faraón como un dragón en los mares,
que brota en tus ríos, que turba las aguas con tus pies y ensucia sus ríos. Ezequiel 32:2. La batalla de Yahweh contra Egipto, como hemos visto, se describe en la línea de su muerte al dragón. Sin embargo, al oponerse al pueblo y los propósitos de Dios, Egipto fue solo una encarnación histórica del mal, no el maligno en sí. De manera similar, el libro de Daniel describe los reinos cuyos gobernantes se levantarán contra el pueblo de Dios como 4 grandes bestias que suben del mar. Daniel 7:3. Sin embargo, como lo hace para otras naciones, la Biblia ofrece esperanza para el pueblo de Egipto, declarando que incluso Rahab y Babilonia estarán entre los que conocen a Yahweh y su salvación y que serán miembros de Sión. Salmo 87, versículo 4 y 6. En última instancia, las escrituras vinculan a la serpiente con Satanás, el ángel caído, que junta sus huestes de poderes oscuros, influye en las naciones contra Dios y su pueblo. Nuestra lucha, escribe el apóstol Pablo, no es contra sangre y carne, sino contra principados y potestades, contra los gobernantes cósmicos de esas tinieblas, contra los huestes espirituales de maldad en los lugares celestiales. Efesios 6:12. Una realidad tan aleccionadora nos recuerda que matar dragones es mucho más que estar fascinado con un mito aventurero. El dragón representa la verdadera oscuridad, el horror de la amarga tragedia y la pérdida violenta, el rostro del mal y odio sin límites que amenaza nuestras vidas a diario. Matar dragones es más allá de solamente echar fuera chamucos, sino matar dragones es entender lo que representa la verdadera oscuridad, el horror de la amarga tragedia, la pérdida violenta, el rostro del mal, el odio sin límites, que todo eso amenaza nuestras vidas diariamente. Y muchas veces nosotros somos parte de ello en nuestras acciones. No me tome mal. Yeshua en un día exalta a Pedro y le dice: Pedro, bienaventurado eres Pedro, hijo de Dios, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino el Espíritu de mi Padre. Qué espiritual eres, Pedro. Y al otro día le dice: apártate de mí, Satanás. Un día Pedro estaba tan elevado y otro día era Satanás por querer. ¿Qué dijo Pedro? Si te van a matar en Jerusalén, no vayas. Y eso le ganó para decir: apártate de mí, Satanás. Entonces, el chamuco no es aquel que viene y que te va a hacer así, voltearte y que te va a hacer así, sino el diablo son nuestras acciones, hermano. A veces nosotros, a través de nuestra acción, estamos dándole lugar al diablo para usar nuestras vidas. El dragón está dentro de nosotros. Pero a veces queremos ver chamucos en todos lados, ver diablos en todos lados, y no vemos nuestras acciones, que de alguna manera somos parte del dragón, parte de la oscuridad, parte del mal en nuestras acciones diarias. Así que el dragón, una realidad tan aleccionadora, nos recuerda que matar dragones es mucho más que estar fascinado, sino entender que nuestras vidas diarias están en un constante ataque a través de la oscuridad, la maldad, y nosotros somos parte de ello. Hermano, usted puede ser tan espiritual como usted quiera, pero a través de una acción usted puede dar lugar al diablo. Y pregúntele a Pedro, que Pedro ha de haber quedado así como que: ok, Señor, yo solo no quería que fueras a Jerusalén, yo te estoy diciendo como amigo, no vayas. Hermano, llámele diablo adentro, a alguien dentro de la iglesia. Se va y no lo vuelve a ver. Se va y no vuelve a regresar. Se va hablando barbaridad y media de usted. Y Pedro, no fue una, fueron dos. En otra ocasión viene y le dice: maestro, la gente se nos está yendo, dura es tu palabra, Señor, le puedes bajar tantito porque mira, ya la gente ya no nos sigue, la gente ya no se conecta al internet, la gente ya no nos da like, bájale tantito a tus prédicas, bájale tantito. Y el maestro le dice: sí, Pedro, desde la próxima semana vamos a cambiar todo esto y vamos a mejorar y vamos a traer. No, Pedro, ¿te quieres ir con ellos? Adelante. ¿Te quieres ir con ellos, Pedro? No, Señor. ¿A dónde iré si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿A dónde iré, Señor? ¿A dónde iré? A veces vamos a escuchar palabras que no nos agradan, pero si realmente amamos a Dios, vamos a entender que es por nuestro propio bien. Pedro
Bienaventurado eres, porque no te lo reveló ni... Wow, de todos los 11, nadie es como tú, Pedro. Tú tienes una revelación magnífica, Pedro. Wow, Pedro. Ya la siguiente vez, apártate de mí, Satanás. Y Pedro se queda ahí. Imagínese usted como pastor, como líder, como maestro, que usted le diga, tú eres un Satanás, alguno de sus miembros. No los vuelve a ver. No los vuelve a ver. Vamos a seguir porque... Así es que el dragón representa la verdadera oscuridad, el horror de la amarga tragedia y la pérdida violenta, el rostro del mal y el odio sin límites que amenaza nuestras vidas a diario. Y si usted quiere llegar a la montaña cósmica, usted tiene que asegurarse que este dragón, que a veces son sus deseos, sus instintos, sus pasiones, tenga que ser despedazado a través del poder del Ruach de nuestro Dios. Ya sea como Tiamat o Yam o el Satanás bíblico, el dragón es el monstruo que ataca la vida y el orden, la belleza y la bondad, la luz y la luz y la alegría, una bestia del caos que se opone al cosmos de Dios. Así es que ya sea como Tiamat, ya sea como Yam, ya sea como el Satanás bíblico, el dragón es el monstruo que ataca la vida y el orden. ¿Por qué todo el mundo está empeñado en que el aborto se legalice, porque ataca la vida, porque es parte del dragón, ataca el cosmos de Dios, pero todo el mundo lo acepta ahora, todo el mundo está de acuerdo. Ataca la vida, ataca el orden, ataca la belleza, ataca la bondad, ataca la luz y ataca la alegría. Es una bestia del caos que se opone al cosmos de Dios. Un matrimonio que no está en orden está en caos y por lo tanto hay que matar el dragón, porque si no va a producir mucho más caos. Una familia que no está en orden, el dragón está ahí. Ya sea de la relación de padres a hijos, de hijos a padres, pero hay que matar el dragón. Hermano, a veces seguimos cargando con nuestro dragonzote, seguimos cargando con nuestras malas acciones, pero no sabemos Corintios 5:7, de al modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Hermano, no se trata de lo que tú hables, sino lo que tú digas. Muéstrame, debemos mostrar que somos nuevas criaturas y que matamos al dragón a través del Ruach, a través del poder de Dios, o que Dios mató al dragón en nosotros, porque ahora nuestro estilo de vida es aquel que agrada al Creador, es aquel que tiene un estilo de vida que da exaltación al Rey en todo lo que hacemos y no en todo lo que decimos. Mano, yo no me enfoco tanto en lo que yo sé, sino en lo que yo vivo, porque usted puede aprender tanto de mí a través de lo que yo le enseño, pero echarlo a perder con mis acciones. ¿Qué dijo Yeshua? Todo lo que los escribas y fariseos les enseñen, hágalo, porque son excelentes maestros, pero no hagan lo que ellos dicen, porque son sepulcros blanqueados. ¿Qué quiere decir? Tienen la muerte dentro de ellos. Y nosotros no queremos ser eso, hermano. Cuando usted enseña Torah, cuando usted habla Torah, usted quiere ser un cuerpo, un tabernáculo que trae vida y la gente puede decir, no me creas, le puede decir a la gente, no me creas a mí, ve mi estilo de vida, que me cambió, que me transformó, que me dio una nueva creación dentro de mí matando al dragón que estaba en mí. Así es que Tamiat, Yam, Satanás bíblico, el dragón es el monstruo que ataca la vida, el orden, la belleza, la bondad, la luz, la alegría, una bestia del caos que se opone al cosmos de Dios. En Amós capítulo 9 versículo 3, Yahweh amenaza que incluso si sus rebeldes israelitas se esconden de su juicio en el fondo del mar, desde ahí daré órdenes a la serpiente Nahash y los morderá, refiriéndose claramente al dragón marino del caos. En la narración del Éxodo, Nahash se usa indistintivamente como Tanino, el dragón en el que se convierte la vara de Moisés y Aarón. Compare Éxodo capítulo 7, versículo 9, versículo 10, versículo 12, con Éxodo capítulo 7, versículo 15 y Éxodo capítulo 4, versículo 3. Los evangelios narran cómo Yeshua primeramente sometió, Mateo capítulo 8, versículo 23 y 27, luego pisoteó el mar, Mateo capítulo 14, versículo 22 y 33,
identificándolo estrechamente con Yahweh, el matador de dragones. Vea también Marcos capítulo 4, versículo 35 al 41, capítulo 6, versículo 45 al 52, Lucas capítulo 8, versículo 22 al versículo 25, también Juan capítulo 6, versículo 15 y versículo 21. ¿Cuántos no habían considerado todas estas acciones de Yeshua en contra cuando él pisa el mar, cuando él cruza el mar, cuando él trae bonanza del mar? Que está haciendo una representación a la cosmogonía que aún Israel tenía, de que el mar, el caos del mar representaba al dragón. Lea estos pasajes y usted va a entender. Y el libro de Apocalipsis describe la batalla de Yeshua el Mesías con Satanás precisamente en estos términos. Vamos a ver qué dice aquí. Y ahora sí ya voy terminando. Y el libro de Apocalipsis describe la batalla de Yeshua con el Mesías, a Satanás, precisamente en estos términos. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el que engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Apocalipsis 12:9. Apocalipsis 22. Y agarró al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. El caos, la muerte. Apocalipsis 20, versículo 2. Así es que la historia del Éxodo, entonces, es la historia de la Biblia. La batalla épica entre el Mesías, nada menos que el enviado de Yahweh, y el dragón, Satanás. Precisamente cómo se mata al dragón para la redención del pueblo de Dios es maravillosamente inesperado y es el tema de nuestro próximo estudio. Algunos de la bibliografía, ya les enseñé este libro, ¿Quién subirá a la montaña del Señor? Who shall ascend to the mountain of the Lord? También gran parte de lo que hoy le enseñé está en Éxodos, nuevo, antiguo y nuevo, la teología del Éxodo, por Michael Morales también, y también el Zondervan ilustrado, comentarios bíblicos de la Biblia en el libro de Génesis. Aquí está la bibliografía, usted puede entrar y puede ver mucha de esta información. Hoy en la tarde vamos a estar hablando nada más y nada menos que segunda parte de este tema, Yeshua, el espíritu del nuevo éxodo de Israel. Familia, nada, ¿qué más podemos decir? A veces vemos, vea, me quedan 5 minutos. Ok, vea, vamos a ver aquí. Éxodo, capítulo 14. Voy a leerle aquí, capítulo 14. Vamos a leerlo rapidito. Habló Yahweh a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que den vuelta y campen delante de Pi Hahirot, entre Migdol y el mar hasta Baal Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar, porque Faraón dirá de los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado, y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga. Y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, el dragón marino. Y sabrán los egipcios que yo soy Yahweh. Y ellos lo hicieron así. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro y tomó consigo su pueblo, y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos, y endureció a Adonai el corazón de Faraón, rey de Egipto. Y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa, lenguaje del antiguo Medio Oriente. Siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón y su gente de a caballo, y todo su ejército lo alcanzaron, acampando junto al mar, al lado de Pi Hahirot, delante de Baal Zephón. Estos dos nombres son bien importantes, Pi Hahirot y Baal Zephón. El próximo año vamos a hablar de estos. Cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras ellos, porque los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Yahweh. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios?
Ahí en Egipto estábamos bien, siendo esclavos, apaleados, agolpeados, estábamos bien, ahí nos hubiera dejado, porque mejor nos fuera a servir a los, oiga, mejor nos fuera a servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés dijo, no temáis, estar firmes y ved la salvación que Yahweh hará con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Yahweh peleará por vosotros, varón de guerra, hay una guerra, y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Yahweh dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Dile a los hijos de Israel que marchen. Tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. El mar es el dragón, ya vimos. Y entren los hijos de Israel por en medio del mar seco, y aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que lo sigan, y yo me glorificaré en Faraón, en todo su ejército, en sus carros y en su caballería, y sabrán los egipcios que yo soy Yahweh, cuando me glorifiquen Faraón en sus carros y en su gente. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era nube de tinieblas, separación, nube de tinieblas para aquellos, y alumbraba luz, tinieblas y luz, alumbraba Israel de noche. Y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. ¿Ve? Hubo noche, tarde, noche, y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Yahweh que el mar se retirase por el viento oriental, un viento seco. Toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar, en seco, teniendo las aguas como un muro a su derecha y a su izquierda, y siguiéndolo los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Aconteció que a la vigilia de la mañana, casi al amanecer, que Yahweh miró al campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron, huyamos de delante de Israel, porque Yahweh pelea por ellos contra los egipcios. Y Yahweh dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar para que las aguas se vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, oiga, amanecía, vimos tarde, noche y mañana, cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al volver se encontraban contra el mar, y Yahweh derribó a los egipcios en medio del mar. Volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería, y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar, no quedó de ellos ni uno. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Yahweh aquel día a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar, y vio Israel aquel grande hecho que Yahweh ejecutó contra los egipcios, y cuando el pueblo temió a Yahweh, creyeron a Yahweh y a Moisés su siervo. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Yahweh, y dijeron, cantaré yo a Yahweh porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar el caballo a su jinete. Yahweh es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios, lo alabaré, Dios de mi Padre, lo enalteceré. Yahweh es varón de guerra. Ellos habían presenciado una batalla cósmica. Yahweh es su nombre. Echó en el mar los carros del faraón y su ejército. Sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar rojo. Los abismos, esta palabra abismos, lo cubrieron. Descendieron las profundidades como piedra. Tu diestra, oh Yahweh, la diestra del poder, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Yahweh, ha quebrantado al enemigo, y con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti. Enviaste tu ira, los consumió, los tragó como a hojarasca. Al soplo, al ruach de tu aliento, se amontonaron las aguas, se juntaron las corrientes como un montón, los abismos se cuajaron en medio del mar. El enemigo dijo, perseguir, apresaré, repartiré despojos, mi alma se saciará de ellos. Sacaré mi espada, los destruiré a mi mano. Soplaste con tu ruach, con tu viento, los cubrió el mar, se hundieron como el plomo en las impetuosas aguas. Hermano, cuando vemos todo esto, vemos contexto del antiguo Medio Oriente, entendemos la diestra, entendemos el ruach, entendemos el viento del oriente, entendemos todas, noche, día, oscuridad, tinieblas, todas estas cosas, y podemos ver que así como
el Padre metió a Israel por el mar, librándose del enemigo y sacándolos del otro lado en la tierra prometida, así es nuestro éxodo. Constantemente, si no peleamos con el dragón, con el mal, con la inclinación al mal nuestra, no podemos luchar. La versión dice que Éxodo 14:24 y se dio en la vigilia de la mañana, entre las 2 y las 6 de la mañana. Exactamente, esa es la vigilia de la mañana, entre las 2 y las 6 de la mañana. Amén. Nuestro Adonai es grande, nuestro Adonai es fuerte. Hermano, espero que a través de esta palabra usted haya podido entender el éxodo, la creación, la redención, el motif, cómo Éxodo 14 nos presenta Génesis 1, Génesis 8, cómo podemos ver en las aguas del juicio trayendo una recreación, un renacer, una nueva criatura, una nueva creación. Porque si entendemos esto, vamos a entender que a través de Yeshua se nos ha dado el camino a la redención para pasar por las aguas del caos, del juicio, ser encontrados inocentes y poder tener acceso al Padre a través de su Torá, camino hacia la tierra prometida. Familia, conéctese hoy en la tarde. Vamos a hablar Yeshua, el espíritu del éxodo de Israel, del nuevo éxodo de Israel. Y vamos a entender cómo el libro de Juan nos presenta estos mismos patrones, estos mismos motivos de la creación en la vida de Yeshua. ¿Y cómo? Cuando vemos Apocalipsis, el dragón, la serpiente, nos estamos imaginando tantas cosas, los monstruos y tantas cosas, cuando en la mentalidad judía, la mentalidad hebrea, tenía que ver con sistemas, tenía que ver con acciones, tenía que ver con cosas que pasamos todos los días. Familia, si alguien está interesado en el PDF, háganoslo saber. Esto lo comparto con el que quiera estudiar, quiera validar, quiera entender la escritura. Ahí están los recursos, usted puede encontrarlos. Lamentablemente están en inglés, pero si usted habla inglés, usted puede encontrar este libro. Este libro es sumamente interesante. Cómo es la cosmogonía, y está hablando de el libro de Levíticos. Así que cuando entremos al libro de Levíticos, tenemos este libro y tenemos este libro que vamos a ver, rituales en la retórica de Levíticos, de los sacrificios a la escritura. Levíticos, va a estar interesante. Va a estar interesante. Familia, gracias por conectarse. Reciba saludos de mi esposa, mis hijas. Les amamos. Un abrazo a todos. Gracias, Chris Martínez. Algo nuevo para ti. Gracias, Joaquín Rico en Teshua TV. Gracias por la oportunidad. Nos estaremos viendo esta tarde a todos aquellos que quieran conectarse. Familia, Shabbat Tov. Bendiciones. Acuérdense, hoy en la tarde a las 7, a la historia del cristianismo. El cristianismo a través de la historia. Seguimos aprendiendo. Y nos estaremos viendo pronto también con el blueprint de la Torá. Vamos a estar hablando temas muy interesantes. Familia, shalom, bendiciones, gracias, shalom.